Conversaciones con Dios, volumen 2, parte 3, continuación. Creo que sí. Gracias por la advertencia. ¿Qué es eso tan dramático o tan difícil de comprender o de aceptar que me vas a decir? Te diré esto. No hay ovejas negras. Solo hay personas que no están de acuerdo con tu punto de vista. Gente que construye un modelo diferente del mundo. Te diré esto. Ninguna persona hace nada inapropiado dado su modelo del mundo. Entonces, ¿su modelo está hecho un desastre? Yo sé que está bien y que está mal, y porque otros no lo sepan, saberlo no me vuelve a mí un loco. Ellos son los que están locos. Lamento decir que esa es exactamente la actitud que comienza las guerras. Lo sé, lo hice a propósito. Solo estaba repitiendo aquí lo que he escuchado decir a muchos, pero ¿cómo puedo contestarle a gente como esa? ¿Qué podría decir? Podrías decirles que las ideas de la gente sobre el bien y el mal cambian, y han cambiado una y otra vez, de una cultura a otra, de un periodo de tiempo a otro, de una religión a otra, de lugar a lugar, incluso de familia a familia y persona a persona. Podría señalar que lo que muchas personas consideraban bueno en un momento, por ejemplo quemar personas en la hoguera por lo que se tomaba como brujería, se considera malo hoy. Podrías decirles que una definición del bien y el mal se establece no solo con el tiempo, sino por simple geografía. Puedes dejarles notar que algunas actividades en tu planeta, la prostitución, por ejemplo, son ilegales en un lugar y legales en unos otros kilómetros más adelante. Y así, que una persona sea juzgada por haber hecho algo malo no depende de lo que la persona ha hecho realmente, sino de dónde lo hizo. Ahora, voy a repetir algo que dije en el libro 1 y sé que fue muy difícil para algunos asimilarlo y comprenderlo. Hitler se fue al cielo. No estoy seguro de que la gente esté lista para esto. El propósito de este libro y de todos los libros en la trilogía que estamos creando es crear esa disposición para un nuevo paradigma, un nuevo entendimiento, una visión más amplia, una idea más grande. Pues voy a tener que hacer aquí las preguntas que sé que mucha gente está pensando y queriendo preguntar. ¿Cómo es posible que un hombre como Hitler se haya ido al cielo? Cada religión en el mundo, pensaría que todas, lo ha declarado condenado y lo ha enviado directo al infierno. Primero, no pudo haber ido al infierno porque el infierno no existe. Entonces, solo queda un lugar al que pudo haber ido. Pero ese no es el punto. La cuestión real es si las acciones de Hitler estuvieron mal. Aunque he dicho una y otra vez que no hay ni bien ni mal en el universo. Una cosa no es intrínsecamente buena o mala, una cosa simplemente es. Ahora, tu pensamiento de que Hitler fue un monstruo se basa en el hecho de que ordenó el genocidio de millones de personas, ¿correcto? Obviamente, sí. Pero, ¿qué pasaría si yo te dijera que lo que tú llamas muerte es lo mejor que podría pasarle a cualquiera? ¿Qué pasaría entonces? Lo encontraría difícil de aceptar. ¿Tú crees que la vida en la tierra es mejor que la vida en el cielo? Te diré esto. En el momento de tu muerte, te darás cuenta de la más grande libertad, la más grande paz, la más grande alegría y el más grande amor que hayas conocido. ¿Deberíamos castigar entonces al zorro por matar al conejo? Estás ignorando el hecho de que, sin importar qué tan maravillosa sea la vida después de la muerte, nuestras vidas aquí no deberían terminar en contra de nuestra voluntad. Venimos aquí a lograr algo, a experimentar algo, a aprender algo. Y no es correcto que nuestras vidas terminen demasiado pronto por un criminal maníaco con ideas dementes. Primero que nada, no estás aquí para aprender. Relee el libro 1. La vida no es una escuela y tu propósito aquí no es aprender, sino recordar. Y en tu otro punto, la vida suele terminar demasiado pronto por muchas cosas, un huracán o un terremoto. Eso es diferente, estás hablando de un acto de Dios. Cada hecho es un acto de Dios. ¿Te imaginas que un hecho pudiera darse sin que yo lo quisiera? ¿Crees siquiera que podrías levantar tu meñique si yo no lo quisiera? Tú no puedes hacer nada si yo estoy en contra. Pero sigamos explorando juntos esta idea de la muerte injusta. ¿Está mal que una vida termine demasiado pronto por una enfermedad?
Mal no es una palabra que aplique aquí. Esas son causas naturales. No es lo mismo que un ser humano como Hitler asesine personas. ¿Qué hay de un accidente? Un accidente estúpido. Lo mismo. Es desafortunado, trágico, pero es la voluntad de Dios. No podemos mirar en la mente de Dios y averiguar por qué suceden esas cosas. No debemos intentarlo porque la voluntad de Dios es inmutable e incomprensible. Buscar develar el misterio divino es desear un conocimiento que va más allá de nuestra comprensión. Es pecado. ¿Cómo lo sabes? Porque si Dios quisiera que comprendiéramos todo esto, lo haríamos. El hecho de que no sea así, de que no podamos, es evidencia de que es la voluntad de Dios que no lo hagamos. Mm, ya veo. El hecho de que tú no lo comprendas es evidencia de la voluntad de Dios. El hecho de que suceda no es evidencia de la voluntad de Dios. Eh, Creo que no soy muy bueno para explicar esto, pero sé lo que creo. ¿Crees en la voluntad de Dios? ¿En que Dios es todopoderoso? Sí, excepto cuando se trata de Hitler. Lo que pasó ahí no fue la voluntad de Dios. No. ¿Cómo puede ser eso? Hitler violó la voluntad de Dios. ¿Cómo crees que podría hacer eso si mi voluntad es todopoderosa? Tú se lo permitiste. Si yo se lo permití, entonces fue mi voluntad que lo hiciera. Eso parece, pero ¿qué posible razón podrías tener? No, fue tu voluntad que tuviera libre albedrío, fue su voluntad hacer lo que hizo. Estás muy cerca, muy cerca. Tienes razón, por supuesto, fue mi voluntad que Hitler, que todos ustedes tuvieran libre albedrío, pero no es mi voluntad que se les castigue incesantemente, eternamente, si no toman la decisión que yo quiero que tomen. Si ese fuera el caso, ¿qué tan libre hice su albedrío? ¿Realmente son libres de hacer lo que quieran si saben que los harán sufrir terriblemente si no hacen lo que yo quiero? ¿Qué clase de albedrío es ese? No es cuestión de castigo, es solo ley natural, es simplemente cuestión de consecuencias. Veo que te han educado bien en todas las construcciones teológicas que te permiten tenerme como un Dios vengativo, sin volverme a mí el responsable de ello. Pero, ¿quién hizo estas leyes naturales? Y si podemos estar de acuerdo en que yo debí instituirlas, ¿por qué establecería tales leyes y luego te daría el poder de violarlas? Si no quisiera que fueran afectados por ellas, si fuera mi voluntad que mis maravillosos seres nunca sufrieran, ¿por qué crearía la posibilidad de que sí? Y luego, ¿por qué continuaría tentándote día y noche a romper las leyes que establecí? Tú no nos tientas, es el diablo. Ahí vas otra vez, haciendo que yo no sea el responsable. ¿No ves que la única forma en que puedes racionalizar tu teología es quitándome poder? ¿Comprendes que la única forma en que tus construcciones tienen sentido es si las mías no lo tienen? ¿Realmente estás cómodo con la idea de un Dios que crea un ser cuyas acciones no puede controlar? No dije que no pudieras controlar al diablo. Tú puedes controlar todo. Tú eres Dios. Es solo que eliges no hacerlo. Tú permites al diablo tentarnos, intentar ganar nuestra alma. Pero, ¿por qué? ¿Por qué lo haría si quiero que regresen a mí? Porque quieres que vayamos a ti por decisión propia, no porque no haya opción. Estableciste el cielo y el infierno para que pudiera haber una decisión, para que pudiéramos actuar sobre nuestras decisiones y no simplemente seguir un camino porque no hay otro. Puedo ver cómo llegaste hasta esta idea. Así es como lo establecí en tu mundo, y así es como piensas que debe ser en el mío. En tu realidad, el bien no puede existir sin el mal, así que crees que debe ser lo mismo en la mía. Pero te diré esto, no hay mal donde yo soy, no hay maldad, solo hay el todo absoluto, el uno, y la conciencia, la experiencia de ello. Mi reino es el del absoluto, donde una cosa no existe en relación con otra, sino independiente de cualquier cosa. Mi lugar es donde todo lo que hay es amor. ¿Y no hay consecuencias para nada de lo que pensamos, decimos o hacemos en la Tierra? Oh, pero claro que hay consecuencias. Mira a tu alrededor. Quiero decir, después de la muerte. No hay muerte.
La vida sigue por siempre. La vida es. Tú simplemente cambias de forma. Está bien, como tú quieras. Después de que cambiamos de forma. Después de que cambias de forma, las consecuencias dejan de existir. Solo hay conocimiento. Las consecuencias son un elemento de la relatividad. No tienen lugar en el absoluto porque dependen del tiempo lineal y de hechos secuenciales. Estos no existen en el reino del absoluto. En ese reino no hay nada más que paz y alegría y amor. En ese reino sabrás finalmente la buena noticia, que tu diablo no existe, que eres quien siempre creíste ser, bondad y amor. Tu idea de que podría ser algo más viene de un mundo exterior demente, provocando que actúes como un demente. Un mundo exterior de juicio y condenación. Otros te han juzgado, y a partir de sus juicios te juzgaste a ti mismo. Ahora quieres que Dios te juzgue, y no lo haré. Y como no puedes comprender a un Dios que no actúa como los humanos, estás perdido. Tu teología es tu intento de encontrarte de nuevo. Dices que nuestras teologías están dementes, pero ¿cómo puede funcionar cualquier teología sin un sistema de recompensa y castigo? Todo depende de lo que percibes como el propósito en la vida, y por ende, la base de la teología. Si tú crees que la vida existe como una prueba, un reto, un periodo de ensayo para ver si eres digno, tus teologías empiezan a tener sentido. Si tú crees que la vida existe como una oportunidad, un proceso a través del cual descubres, recuerdas que eres digno y siempre lo has sido, entonces tus teologías parecen dementes. Si tú crees que Dios es una divinidad llena de ego, que requiere atención, adoración, aprecio y afecto y matará para obtenerlo, tus teologías empiezan a sostenerse. Si tú crees que Dios no tiene ego ni necesidad, sino que es la fuente de todas las cosas y la base de toda sabiduría y amor, entonces tus teologías se desmoronan. Si tú crees que Dios es una divinidad vengativa, celosa de su amor e iracunda en su enojo, entonces tus teologías son perfectas. Si tú crees que Dios es pacífico, alegre en su amor y apasionada en su éxtasis, entonces tus teologías son inútiles. Te diré esto, el propósito de la vida no es complacer a Dios. El propósito de la vida es conocer, recrear quién eres. Al hacerlo, sí complaces a Dios y la glorificas también. ¿Por qué mencionas tanto el femenino? ¿Eres una ella? No soy un él ni una ella. Ocasionalmente utilizo el pronombre femenino para sacarte de tu pensamiento parroquiano. Si tú crees que Dios es una cosa, entonces pensarás que Dios no es otra, y eso sería un gran error. Hitler se fue al cielo por estas razones. No hay infierno, así que no hay otro lugar a donde pudiera ir. Sus actos son los que tú llamarías errores, los actos de un ser no evolucionado. Y los errores no se castigan con la condenación, sino que se resuelven proveyendo la oportunidad de corrección, de evolución. Los errores que Hitler cometió no dañaron o hirieron a todos aquellos cuyas muertes causó. Sus almas se liberaron de su atadura terrena como mariposas emergiendo de su capullo. La gente que se quedó atrás lloró estas muertes porque no conoce la alegría en la que entraron esas almas. Nadie que haya experimentado la muerte llora alguna vez la muerte de alguien. Tu comentario de que sus muertes fueron todas de todas formas fuera de tiempo y por ende estuvieron mal, sugiere que algo podría pasar en el universo cuando no se supone que deba suceder. Sin embargo, dado quién y qué soy, eso es imposible. Todo lo que ocurre en el universo sucede perfectamente. Dios no ha cometido un error en mucho tiempo. Cuando ves la total perfección en todo, no solo en las cosas con las que estás de acuerdo, sino, y quizá especialmente, en las cosas con las que no estás de acuerdo, logras el estado de maestría. Sé todo esto, por supuesto, ya lo vimos en el libro 1, pero para quienes no hayan leído el libro 1, pensé que era importante darles el principio, una base sobre la cual pudieran comprender este libro. Por eso planteé esta serie de preguntas y respuestas, pero ahora antes de seguir quisiera hablar un poco más sobre algunas de las muy complejas teologías que hemos creado los seres humanos. Por ejemplo,
De niño me enseñaron que era un pecador, que todos los seres humanos son pecadores y que no podemos evitarlo. Nacemos así, nacemos en pecado. Un concepto muy interesante. ¿Cómo lograron hacerte creer eso? Nos contaron la historia de Adán y Eva. Nos dijeron en el catecismo que, bueno, tal vez nosotros no habíamos pecado ciertamente, los bebés tampoco, pero Adán y Eva sí. Y nosotros somos sus descendientes, así que heredamos su culpa y su naturaleza pecadora. Verás, Adán y Eva comieron el fruto prohibido, consumieron el conocimiento del bien y el mal y así sentenciaron a todos sus herederos y descendientes a estar separados de Dios desde el nacimiento. Todos nacemos con este pecado original en nuestras almas. Cada uno de nosotros comparte la culpa. Así que se nos da el libre albedrío para ver, supongo, si haremos lo mismo que Adán y Eva y desobedecemos a Dios, o si podemos superar nuestra tendencia natural heredada a hacer el mal y hacer las cosas correctas en cambio, a pesar de las tentaciones del mundo. ¿Y si haces el mal? Entonces tú nos mandas al infierno. ¿En serio? Sí, a menos que nos arrepintamos. Ya veo. Si decimos que lo sentimos, si hacemos un perfecto acto de contrición, nos salvarás del infierno, pero no de todo el sufrimiento. Todavía tendríamos que ir al purgatorio durante un rato para limpiar nuestros pecados. ¿Cuánto tiempo tendrías que pasar en el purgatorio? Depende. Debemos hacer que nuestros pecados se incineren. No es muy agradable, puedo decirte, y entre más pecados tenemos, más tiempo tardamos en quemarlos. Pasamos ahí más tiempo. Es lo que me han dicho. Comprendo. Pero al menos no vamos al infierno, que es para siempre. Por otro lado, si morimos en pecado mortal, nos vamos directo al infierno. ¿Pecado mortal? El opuesto del pecado venial. Si morimos con un pecado venial en nuestra alma, solo nos vamos al purgatorio. El pecado mortal nos manda directo al infierno. ¿Me puedes dar un ejemplo de estas diversas categorías de pecado que te han enseñado? Claro, los pecados mortales son serios, como crímenes mayores, delitos teológicos, cosas como asesinar, violar, robar. Los pecados veniales son un tanto menores. Faltas teológicas. Un pecado venial sería algo como no ir a la iglesia el domingo, o en los viejos tiempos comer carne los viernes. Espera un segundo, ¿este Dios tuyo te enviaba al purgatorio si comías carne un viernes? Sí, pero ya no. No desde principios de los años 60. Pero si comiéramos carne los viernes antes de los primeros años de los 60, se nos vendrían encima muchos problemas. ¿En serio? Absolutamente. Pues, ¿qué sucedió a principios de los 60 para que este pecado ya no fuera pecado? El Papa dijo que ya no era pecado. Ya veo. ¿Y este Dios tuyo? ¿Él te obliga a adorarlo, a ir a misa los domingos, bajo pena de ser castigado? No ir a misa es un pecado, sí. Y si no lo confiesas, si mueres con ese pecado en tu alma, tendrás que ir al purgatorio. ¿Pero qué hay de un niño? ¿Qué pasa con un inocente niño pequeño que no conoce estas reglas con las que Dios ama? Bueno, si un niño muere antes de ser bautizado en la fe, se va al limbo. ¿Se va a dónde? Al limbo. No es un lugar de castigo, pero no es el cielo tampoco. Es pues el limbo. No puedes estar con Dios, pero al menos no tendrás que ir con el diablo. Pero, ¿por qué ese hermoso niño inocente no podría estar con Dios? Ese niño no hizo nada malo. Es cierto, pero el niño no fue bautizado. No importa lo intachable o lo inocente que sean los bebés, o cualquier persona en este caso, tienen que estar bautizados para ir al cielo. De otra manera, Dios no los puede aceptar. Por eso es importante bautizar a los niños rápidamente después de nacer. ¿Quién te dijo eso? Dios a través de su iglesia. ¿Cuál iglesia? La Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, por supuesto. Esa es la iglesia de Dios. De hecho, si eres católico y por casualidad visitas otra iglesia, eso también es pecado. Pensé que era un pecado no ir a la iglesia. Lo es. Es también un pecado ir a la iglesia equivocada. ¿Qué es una iglesia equivocada? Cualquier iglesia que no sea católica romana.
No puedes ser bautizado en la iglesia equivocada. No puedes casarte en la iglesia equivocada. Nunca puedes ir a una iglesia equivocada. Lo sé de primera mano porque de joven quise ir con mis padres a la boda de un amigo. En realidad me habían pedido participar en la boda para recibir a los invitados en la iglesia, pero las monjas me dijeron que no debía aceptar la invitación porque era la iglesia equivocada. ¿Las obedeciste? ¿A las monjas? No, me imaginé que Dios, tú, aparecerías en la otra iglesia del mismo buen modo que apareces en la mía, así que fui. Estuve en el santuario con mi smoking y me sentí bien. Bien, pues veamos, tenemos el cielo, tenemos el infierno, tenemos el purgatorio, tenemos el limbo, tenemos el pecado mortal, tenemos el pecado venial. ¿Hay algo más? Bueno, está la confirmación y la comunión y la confesión, el exorcismo y la extrema unción, está... Espera, están los santos patronos, los días santos. Cada día es santificado, cada minuto es sagrado. Este ahora es el instante sagrado. Bueno, sí, pero algunos días son realmente sagrados, los días santos, y en esos días también tenemos que ir a la iglesia. Y seguimos con los tenemos que. ¿Y qué sucede si no lo haces? Es pecado. Así que te vas al infierno. Bueno, te vas al purgatorio si mueres con ese pecado en tu alma. Por eso es bueno ir a confesión. Realmente tanto como puedas hacerlo. Algunas personas van cada semana, algunas personas diario. De esa manera pueden hacer borrón y cuenta nueva, mantenerla limpia en caso de que murieran. Caray, hablando de vivir con un miedo constante. Sí, verás, ese es el propósito de la religión, inculcarnos el miedo a Dios. Así hacemos lo correcto y resistimos la tentación. Pero ¿qué pasa si cometes un pecado entre confesiones y luego tienes un accidente o algo y te mueres? Está bien, no tienes que entrar en pánico, solo haces un perfecto acto de contrición. Oh Dios mío, estoy profundamente arrepentido por haberte ofendido. De acuerdo, esto es suficiente. Espera, esa es solo una de las religiones del mundo. ¿No quieres ver algunas otras? No, no, ya me quedó claro. Bueno, espero que la gente no piense que simplemente estoy ridiculizando sus creencias. No estás ridiculizando a nadie realmente, solo diciendo las cosas como son. Es como lo que su presidente, Harry Truman, solía decir. Cuando la gente decía, mándalos al infierno, Harry, él respondía, no tengo que mandarlos al infierno, solo los cito y directamente ya sienten que están ahí. Lecturas para Esperanza fue creado para acompañarla mientras ella estaba en el hospital. Hoy lo publico y comparto para acompañar a otros corazones.